Bueno, comenzamos la clase 2 de la unidad de vectores. En el resto de esta unidad vamos a trabajar con sistemas de coordenadas cartesianas ortogonales, no con sistemas como los que vimos la clase pasada, esos sistemas no convencionales. Y vamos a volver a trabajar con esos sistemas en la unidad de cambio de base. Bueno, entonces, como tenemos acá en el título, queremos hablar de componentes de vectores. Vamos a trabajar en el plano. Y bueno, entonces, si recordamos también lo que vimos la clase pasada, para hablar de componentes necesitamos una base. ¿Sí? Supongamos que queremos hallar las componentes de un vector U. Necesitamos una base del plano. ¿Y qué era una base? Es un conjunto de dos vectores, los vectores no nulos y no paralelos. Y las componentes de ese vector U son lo que necesitamos de cada vector de la base para escribirlo al vector U como combinación lineal de esos vectores. Bien, entonces habíamos dicho, lo que vamos a hacer es trabajar entonces con sistemas de coordenadas como estábamos acostumbrados, cartesianas ortogonales, ¿no? Un sistema de esta forma, un sistema O, X, Y. Acá, bueno, este O quedó chiquitito, pero en general lo escribimos con una O más grande. Y nosotros la clase pasada y hoy también, muchas veces nos referimos al sistema OXY. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en el origen? Porque justamente en la unidad de cambio de base vamos a cambiar el origen y nos vamos a encontrar con sistemas, o sea, con sistemas OXY y con sistemas O'X''. Bueno, entonces tenemos este sistema de coordenadas, las unidades de medida son las mismas en los dos ejes y también como hicimos la clase pasada, vamos a tomar a partir de este sistema de coordenadas una base. ¿Y qué es lo que formamos? Tomamos el origen de coordenadas y el punto que coincide con el 1, sería en el eje X, y trazamos ese vector. A ese vector lo vamos a anotar E sub 1. Y lo mismo hacemos en el eje Y. Tomamos este punto, el punto 1, sería el punto 0,1 en el eje, en este sistema, bueno, este punto, el 1 en el eje y armamos el vector con origen en coordenadas y el extremo en ese punto. A ese lo llamamos E sub 2. Estos vectores E sub 1 y E sub 2 son los que muchos profesores, bueno, en otros libros, llaman I a y J al E sub 2. Nosotros, bueno, usamos la misma notación que en el apunte, este sería E sub 1 y este E sub 2. Entonces lo que tenemos es que el conjunto formado por estos dos vectores es una base del plano. Y bueno, sí, son no nulos y no son paralelos, en realidad son perpendiculares, pero bueno, lo importante es que para que sea base, que no sean paralelos, y lo son. Así que, o sea, y no lo son, perdón. Así que es una base del plano. ¿Qué más? Si nosotros tenemos un vector U que es igual a OP, ¿sí? O es nuestro origen de coordenadas, que es igual a OP, entonces lo que sabemos es que las componentes de este vector U, esto usando lo que vimos también en la clase pasada, las componentes de U, en este caso sería en esta base, son las coordenadas de P en este sistema. Y bueno, entonces lo que tendríamos es, bueno, sí, entonces si nuestro U es el vector OP, entonces si las coordenadas de P del punto P son AB en el sistema OXY, en el sistema ¿sí? Estamos trabajando con este sistema. Entonces, este vector U va a ser igual a, o sea, lo podemos expresar como combinación lineal de los vectores de la base E1 y E2. Y bueno, es A por E sub 1 más B por E sub 2. O sea, A y B son las componentes del vector U en la base E1 y E2. Y bueno, en este caso, como la base 1 y 2 es la base natural, la base canónica, la vamos a llamar después, entonces no escribimos el vector U entre
paréntesis y la base como subíndice. Directamente vamos a anotar así, U igual a AB. Bueno, entonces queríamos hacer esto, las componentes de un vector AB. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un vector AB con origen en el punto A. El punto A tiene coordenadas x sub 1 y sub 1. El punto B tiene coordenadas x sub 2 y sub 2. Bueno, y el extremo es B. Entonces queremos hallar las componentes de este vector AB. Serían las componentes del vector AB. Entonces, si pudiéramos escribir a AB o pensar a AB como OP, para un cierto P, entonces lo que sabemos es que las componentes de nuestro vector AB, el U sería en este caso AB, van a ser las coordenadas del punto P. Pero bueno, ¿quién sería P? ¿O a qué sería igual OP? Acá lo que estamos haciendo en realidad es, si pensamos el AB como OP, estamos, en lugar de trabajar con el vector AB, estamos quedándonos con el representante del vector AB con origen, en el punto O, en el origen de coordenadas. Bien, entonces, sería lo que queremos es al vector AB, pensarlo como este vector OP, donde, bueno, P es este punto y nos quedaría después lo que tendríamos que hacer es leer las coordenadas de este punto, o bueno, o obtener directamente este vector OP. Y recuerden, el OP es igual a la B. Bueno, lo vamos a hacer usando nuestra teoría de vectores. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Queremos entonces esto. Si nosotros tomamos el vector OA, el vector OA lo conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos el extremo de, el A sí lo conocemos, el punto A lo conocemos, es x sub 1 y sub 1. Y entonces sabemos que las componentes de este vector OA son las coordenadas del punto, ¿no? Por lo que habíamos dicho. Así que bueno, si tenemos el vector OA y le sumamos el vector AB, lo que nos queda es OB. Y bueno, considerando que nuestro vector AB queremos que sea igual al OP, aunque no sabemos quién es P, pero bueno, eso es lo que queremos, entonces, bueno, vamos a hacer esa cuenta. A ver, lo que queremos entonces es que OP sea igual a B, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces habíamos dicho OA más AB es lo mismo que el vector, bueno, la suma es es el vector con origen, el origen de los vectores, y extremo en el último vector. Pero esto aquí es igual. El AB, dijimos que queríamos que sea igual al OP, así que lo reemplazamos. Nos quedaría OA más OP igual a OB. Y lo que queremos es este vector. Entonces, para obtener este vector, lo que podríamos hacer es sumar el opuesto de OA en ambos miembros. O lo que se dice muchas veces, que está sumando lo pasamos restando. Eso lo podemos hacer, pero bueno, lo que correcto sería sumar el opuesto de OA en ambos miembros de la igualdad. Y entonces lo que nos quedaría es que el OP es igual a OB menos OA. Cada uno de estos vectores los conocemos. ¿Por qué? Porque son vectores con origen, en el origen de coordenadas, y extremo, bueno, en este caso en B y en este caso en A. Y los puntos extremos los conocemos. Tenemos las coordenadas de A y las coordenadas de B. Así que, ¿cuáles son las componentes de OB? Las coordenadas del extremo B, o sea, x sub 2 y sub 2. ¿Y cuáles son las componentes del vector OA? Las coordenadas del punto A, o sea que sería x sub 1 y sub 1. Esto es un vector, esto es otro vector. Para hacer la diferencia lo hacíamos componente a componente, entonces va a quedar x sub 2 menos x sub 1, perdón, y sub 2 menos y sub 1. Así que por lo tanto lo que nos quedó es que el vector AB, las componentes del vector AB, o sea, llevar nuestro vector con origen, en origen de coordenadas, las componentes de nuestro vector AB son, bueno, x sub 2 menos x sub 1 y sub 2 menos y sub 1. Y
si necesitamos en algún momento armar el vector como combinación lineal de la base, entonces recuerden que nuestro vector AB es este número, esta diferencia, x sub 2 menos x sub 1 por el primer vector de la base, que en este caso es e sub 1, más y sub 2 menos y sub 1, este lambda, lambda sub 2, por e sub 2. Dejamos este video. En el próximo vamos a ver algo del espacio, esto y algunos conceptos que definimos en la clase pasada. También lo vamos a ver en el próximo video.